Hola amigos de Ecuación D, hoy vamos a ver cómo se realizan las conversiones de longitudes tanto del Sistema Internacional de Medidas como del sistema inglés, así que vamos a darle. Lo primero es entender los sistemas de medición que existen. Actualmente contamos con el Sistema Internacional de Unidades, donde la unidad de referencia es el metro. Sin embargo, para medidas que son muy grandes se pueden utilizar los múltiplos y para medidas que son muy pequeñas se pueden utilizar los submúltiplos. Asimismo, también existe el sistema inglés de unidades, donde se maneja la pulgada, la yarda y la milla, entre otras unidades, pero esto solo se utiliza en ciertos países del mundo y en ciertas condiciones. Por ejemplo, comercialmente nosotros podemos encontrar las pantallas de los televisores en pulgadas. Sin embargo, ya frente a un tema técnico o científico, lo que se suele utilizar es el metro. Lo primero es conocer el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, como decíamos, la base de todo el sistema es el metro. A partir del metro nacen los múltiplos y cada múltiplo se va multiplicando por 10. Empezamos con el decámetro, que su equivalencia serían de 10 metros. También tenemos el hectómetro, que sería de 100 metros, y tenemos el kilómetro, que equivale a 1000 metros. Entonces siempre el patrón de referencia es el metro y los múltiplos nos dan medidas que son superiores a un metro, que son mucho más grandes, y por eso es útil utilizar estos múltiplos. Vamos a ver el primer ejemplo, entonces conversión de unidades de longitud con múltiplos. Primero, un campo de fútbol tiene un largo de 130 metros. ¿A cuántos kilómetros equivale esa longitud? Entonces vemos que tenemos un múltiplo que son los kilómetros y nos están solicitando el largo en ese múltiplo, sabiendo que la base son 130 metros. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces tenemos los 130 metros de largo y lo que hacemos es utilizar un factor de conversión. El factor de conversión en este caso equivale a 1 kilómetro, son 1000 metros. Siempre partimos del dato que ya conocemos, entonces 130 metros multiplicado por 1 kilómetro, que son 1000 metros, equivaldría a una longitud de 0.13 kilómetros. Ahora, también en el Sistema Internacional de Medidas tenemos los submúltiplos. Estos se utilizan para medidas que son pequeñas, es decir, menores a 1 metro. Tenemos el decímetro, que equivale a 0.1 metro, el centímetro, que equivale a 0.01 metros, el milímetro equivale a 0.001 metros y el micrómetro, que equivale a 0.00001 metro. Hay submúltiplos que nos indican medidas más pequeñas, pero pues este no es el objetivo. También está el picómetro, el nanómetro. Sin embargo, pues eso se puede consultar en internet de forma sencilla para conocer los valores. Digamos que la idea principal de este video es aprender a hacer las conversiones. Entonces, teniendo en cuenta estos factores de conversión, vamos a ver cómo se trabajan con los submúltiplos. Entonces, el primero de los ejemplos es con una célula. Una célula es mucho más pequeña que 1 metro y aquí requerimos de los submúltiplos. Dice, una célula mide 20 micrómetros de ancho aproximadamente. ¿Cuántos metros son? Entonces, como siempre, vamos a utilizar la medida que ya conocemos, en este caso 20 micrómetros. La longitud o el ancho van a ser 20 micrómetros multiplicado por el factor de conversión que encontramos en la tabla anterior. Entonces, en este caso, siempre debemos recordar que la unidad que tenemos de conocimiento debe estar en el denominador del factor de conversión para poder cancelar. Entonces, un micrómetro equivale a 0.24501 metros. Se cancelan unidades, micrómetros se cancela con micrómetros y nos quedaría la respuesta que 20 micrómetros equivalen a 0.00002 metros. Entonces ahí hacemos el cambio de unidad.
Ahora vamos a ver si tenemos unidades que ya están escritas en múltiplos y queremos convertirla a submúltiplos. En este caso, un carro mide 0.43 decámetros de largo. ¿Cuántos centímetros mide este coche? Entonces, partimos siempre del mismo principio para la solución. Entonces, la unidad que ya conocemos, la medida que nos dan, es la información primaria del ejercicio, 0.43 decámetros. Recordemos que decámetros se escribe DAM. Entonces tenemos 0.43 decámetros. Primer factor de conversión, debemos llevarlo a metros. Entonces, un decámetro equivale a 10 metros. ¿Por qué escribo decámetro abajo? Porque debo cancelar unidades. Decámetro se va a ir con decámetro. Todos los factores de conversión siempre se escriben en forma de fraccionario. Listo, se cancela decámetro con decámetro, me quedan las medidas en metros, pero el ejercicio me está pidiendo que dé la solución en centímetros. Entonces utilizo el factor de conversión de metros a centímetros. En este caso, y en todos los casos, un metro equivale a 100 centímetros. ¿Por qué dejo la unidad de metro abajo? Porque debo cancelarla con esta que está acá arriba. Entonces metros se va a cancelar con metros, decámetros ya se había cancelado con decámetros y la respuesta me va a quedar en centímetros. Luego de multiplicar 0.43 por 10 por 100 dividido entre 1 por 1 me equivale a que la longitud de 0.43 decámetros es igual a 430 centímetros. Y así pasamos de múltiplos a submúltiplos. Si lo necesitáramos hacer al revés, igual. Siempre se parte del dato que ya tenemos y se utilizan los factores de conversión. ¿Qué sucede? Que nosotros en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica y en los países de habla inglesa, todavía se utilizan algunos sistemas, en este caso el sistema inglés de medidas, y en el sistema inglés tenemos las millas, las yardas, los pies, las pulgadas. Tenemos equivalencias entre el sistema inglés y el sistema inglés. Por ejemplo, una milla son 1760 yardas, una milla son 5280 pies, una yarda son 36 pulgadas o una yarda son 3 pies, un pie son 12 pulgadas y una pulgada son 0.833 pies. Esas son equivalencias del sistema inglés con el sistema inglés. Sin embargo, también tenemos equivalencias con el sistema internacional de medidas, donde el metro es el patrón. Entonces, una milla, por ejemplo, son 1609.34 metros, lo que equivale a 1.60934 kilómetros. Porque recordemos que 1000 metros son un kilómetro. Aquí se corre la coma 3 veces. Una yarda, por ejemplo, son 0.9144 metros. Un pie son 0.3048 metros o 30.48 centímetros, recordando que 100 centímetros son un metro. Y en el caso de la pulgada, una pulgada son 25.4 milímetros, que equivalen a 2.54 centímetros, que a su vez equivalen a 0.0254 metros. Entonces tenemos equivalencias del sistema inglés con el mismo sistema inglés o equivalencias con el sistema internacional de medidas. Vamos a ver en el primer caso un ejemplo de conversión de unidades del sistema inglés al sistema inglés. Entonces, esta casa, por ejemplo, tiene 72 pies de frente. Entonces, ¿a cuántas yardas equivaldría? El principio de solución, sin importar el sistema, sigue siendo el mismo. Entonces, tengo que tener primero la longitud, el dato ya conocido. Este dato conocido, los 72 pies, es el dato con el que vamos a empezar. Y multiplico por el factor de conversión que me relaciona entre pies y yardas. ¿Por qué con yardas? Porque es la unidad que me están pidiendo. En este caso, pies, y en el factor de conversión, pie tiene que quedar en el denominador para que se puedan cancelar las unidades. 72 pies por 0.333333 yardas equivale a una longitud de 24 yardas. Y tendríamos nuestra solución. ¿Qué pasa?
que en este caso estamos pasando el sistema inglés al sistema inglés. Pero ¿qué sucede? Que si por ejemplo nos pidieran pasar esas dimensiones de los 72 pies al sistema internacional de unidades, entonces por ejemplo en este caso, si la casa tiene los mismos 72 pies de frente, ¿a cuántos hectómetros equivaldría? Aquí vemos que ya estamos jugando con una unidad en el sistema inglés y otra unidad en el sistema internacional de medidas. Sin embargo, la solución se hace exactamente igual. Es el mismo procedimiento sin importar las unidades ni el sistema en el cual partamos. Entonces, tenemos los 72 pies y lo primero es pasar de pies a metros. ¿Por qué a metros? Porque el metro es el principal o la principal unidad del sistema internacional de medidas. Entonces, 72 pies, primer factor de conversión, un pie equivale a 0.3048 metros. Entonces, recordemos, pie, se cancela pie con pie. Las unidades en este momento me quedan en metros. Y para convertir de metros a hectómetros utilizamos lo primero que vimos de conversión de unidades a múltiplos. Entonces 100 metros equivalen a un hectómetro. Una vez teniendo esto, pies se cancelan con pies, metros se cancelan con metros y la respuesta me va a quedar en hectómetros. Siempre es muy importante que revisen las unidades. ¿Por qué? Porque esto nos da una pista de si estamos solucionando correcta o incorrectamente el ejercicio. Para este caso, 72 por 0.3048 por 1 dividido entre 100 por 1 equivale a 0.2194 hectómetros y solucionamos de esta forma el ejercicio. Si ustedes llegan a tener alguna inquietud, algún ejercicio, alguna pregunta de la conversión de unidades de longitud, por favor no duden en dejarnos los comentarios. Nosotros vamos a estar resolviendo sus inquietudes y la idea es que aprendan a realizar estas conversiones, que lo aprendan a hacer desde un factor de conversión que se utiliza como fraccionario y estamos para servirles. Entonces también les agradecemos mucho si se pueden suscribir y quedamos atentos a cualquier duda para solucionarla. Un abrazo amigos, que estén muy bien y nos vemos con el siguiente tema.